Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables que se va a disponibilizar en YouTube. Soy Antón García Fernández y les hablo desde la pequeña ciudad de Martin en el estado de Tennessee. Y hoy vamos a tener una conversación muy importante por el momento en el que llega y también por el disco que vamos a tratar. Recuerden que Discos Memorables es este podcast en el que hablamos acerca de discos que por alguna razón nos parecen memorables dentro de la historia de la música o personalmente para nosotros. Siempre hay algún invitado y el invitado que tenemos hoy es un buen amigo mío que además repite porque ya ha estado en Discos Memorables anteriormente. Hace ya unos meses con un podcast que grabamos acerca de la relación entre los Beatles y Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra. Hoy vamos a hablar de un disco bastante diferente al disco, a las grabaciones de Jeff Lynne con los Beatles. Un disco que nos lleva a exactamente 50 años atrás, porque se acaban de cumplir en este año 2017 los 50 años de estas sesiones que tuvieron lugar en enero y febrero de 1967, una colaboración espectacular entre Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim para un disco que para mí es memorable y que para, por supuesto, nuestro invitado es memorable también. Me refiero a un disco con un título muy largo, Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Jobim, editado por Reprise en ese año 1967. Nuestro invitado de hoy es mi buen amigo, profesor de español en la Kansas State University de Manhattan, Kansas, Pablo Martínez Diente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien, Antón. Un placer estar aquí otra vez contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, me alegra que, pues, entre todo el trabajo que tienes, pues tengas un momento aquí libre para dedicarnos y para charlar acerca de un disco que para ti y también para mí es memorable, que es esta colaboración entre Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim. Además, Pablo, nosotros nos conocemos ya desde hace mucho tiempo y recuerdo que una de las primeras cosas, uno de los primeros temas acerca de los que hablamos cuando nos conocimos ya hace tiempo en Nashville, en Tennessee, fue precisamente la música de Frank Sinatra que tanto a ti como a mí nos fascina. Este disco que cumple 50 años, Pablo, ¿qué supone este disco para ti? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Cómo recuerdas haber escuchado por primera vez este disco? Bueno, es un disco que me ha acompañado toda la vida. Quizá la canción más sobresaliente, la más famosa es Garota de Ipanema. Entonces, esa ha salido en muchos anuncios, muchas películas, muchos programas de televisión y en Radio 80. Entonces, era fácil, de alguna manera, escuchar este disco o este tipo de música, ¿no? Cuando era niño. Pero luego, desde la perspectiva actual, pues digamos que es curioso. Empecé a comprar más de Sinatra, cosas que no tenía aquí en Estados Unidos. Y al ver que lo habían remasterizado, el disco, pues me lo compré. Estaba yo en West Virginia y a partir de ahí, pues es parte de la educación estética que pueda tener uno ahí y también, bueno, pues musical y casi hasta sentimental. Pues un discazo. Es un discazo que es un clásico, yo creo, porque cubre muchos ángulos, muchos campos. Música, digamos, latina en ese contexto, cruneo de Sinatra, clásicos de los Estados Unidos, pero también es música de, bueno, casi es la prehistoria del chill out, ¿no? De alguna manera, con esa voz de Sinatra tan suave. Pero sí, supone desde luego en mi vida uno de los álbumes más importantes. Claro que no llega a la media hora de duración, es un disco que en fin, es un gran lanzamiento de Sinatra. ¿Tú qué me puedes contar de tu experiencia personal con este disco? Pues este es un disco que no fue precisamente el primer disco de Sinatra que escuché. Ese sería Strangers in the Night y después la recopilación de Columbia Swing and Dance with Frank Sinatra. Y también el Sinatra Swinging Session de Capitol. Estos son los tres primeros discos de Sinatra que yo escuché, pero pronto después, cuando yo empecé ya a entrar en la discografía de Sinatra, a querer conseguir todos los discos de estudio que grabó para las diferentes compañías para las que trabajó y para las que grabó durante su larguísima carrera,
Este fue uno de los primeros discos que escuché y recuerdo especialmente cuando escucho este disco que realmente debería evocar pues recuerdos de pues la playa, un clima agradable, soleado, ¿no? Garota de Ipanema, como bien dice el título de la canción Chica de Ipanema, un lugar como Ipanema, pues a mí me recuerda siempre las tardes oscuras de invierno en Vigo, en el noroeste de España, donde yo pues en mi habitación ponía este disco y lo escuchaba y trataba de comprender qué es lo que Sinatra estaba diciendo en esas canciones. Y la verdad es que fue uno de los discos que en aquellos momentos pues más me ayudaron, ya no solamente pues no solamente una cuestión estética o personal, sino que yo aprendí mucho inglés, curiosamente, escuchando este disco de Frank Sinatra. Y realmente Sinatra es uno de los cantantes que mejor frasean, que mejor enuncian cuando cantan, y entonces desde ese punto de vista me ayudó mucho, ¿no? Pero es un disco que, como a ti, me ha acompañado durante toda mi vida y lo escucho continuamente una y otra vez. Y además es un disco, Pablo, que no soy capaz de escuchar solamente una vez. Lo pongo una vez y después lo vuelvo a poner, porque como tú dices, es un disco breve, pero además es un disco que yo creo que se necesita escuchar varias veces, y en algunos casos lo llevo a escuchar 2, 3, 4 veces seguidas, porque me parece un disco, pues sin duda para mí, de los mejores dentro de la larga y vasta discografía de Frank Sinatra. Sí, y dentro de la carrera de Sinatra queda... es un clásico, ya lo veremos al final del legado del disco, pero puesto junto a otro de sus lanzamientos de los años 50 incluso, yo creo que queda a la misma altura, siendo un disco muy, muy, muy diferente. Muy diferente, pero también muy igual. Sinatra tiene esa voz que permite que sea incluso escuchado de fondo de conversación o de casi hasta irte a dormir, ¿no? De lo profundo que suena su voz. Y también se puede, como bien has dicho, aprender inglés y portugués también, porque hay esas secciones que canta Jobim, pues también yo por lo menos que no lo hablo, pues así aprendo, ¿no? Un poco. Sí, bueno, Jobim canta o hace algo parecido, ¿no? Porque la verdad es que es posible que Sinatra y Jobim no hiciesen realmente dúos vocales, porque claro, la diferencia entre el tono, el timbre y las voces de los dos es muy notable, ¿no? Pero sí es cierto que Jobim tiene una presencia importante en el disco, no solamente porque toque la guitarra o porque haya compuesto la mayor parte de las canciones, sino porque también canta en algunos momentos y canta en portugués, como dices, sí. Sí, yo veo que es mucho más redondo este disco que los duetos que hizo después, sinceramente. Es mucho más natural, mucho más directo, podríamos decir, menos pensado en la comercialidad. Y bueno, ya Sinatra en este momento está muy bien de forma, podríamos decir, ¿no? Y además graba con la orquesta en el estudio, graba con el propio Jobim ahí al lado, no es que uno grabe por su lado y el otro por su propia cuenta y luego se unan las grabaciones digitalmente, sino que están como... Tanto le gustaba a Sinatra, por otra parte, todos los músicos en el estudio durante estas dos sesiones en enero y febrero de 1967, y por supuesto con Jobim ahí para pues dar el toque auténtico de la bossa nova brasileña, ¿no? Que además, Pablo, la bossa nova entró en los Estados Unidos pues mucho antes de este disco. No es este el primer disco de bossa nova o el primer disco de mezcla entre pop y jazz y música brasileña que se grabó en la historia, ¿no? Si repasamos un poco la historia de la bossa nova y su presencia en los Estados Unidos, pues nos damos cuenta de que ya en los años 50 Bud Shank y Laurindo Almeida, el guitarrista brasileño Laurindo Almeida y el saxofonista de la costa oeste Bud Shank habían grabado unos discos muy interesantes en los que mezclaban el jazz con la música brasileña, con lo que ya empieza a ser la bossa nova, y después llega en el año 1962, 5 años antes de la grabación del disco de Sinatra y Jobim, pues ese magnífico LP de Stan Getz que se llama Jazz Samba, que realmente es un disco en el que se aunan
el jazz y la bossa nova de una manera excelente. Por supuesto, fueron los músicos de jazz los primeros que empezaron a experimentar con este nuevo sonido brasileño, y a partir de ahí este sonido nuevo, envolvente, suave, diferente, ¿no? Llegó a otros estilos musicales, como por ejemplo el pop, ¿no? Y cantantes como Tony Bennett, Peggy Lee, un montón de gente grabó temas con este nuevo estilo, en este nuevo estilo brasileño, que adaptaron, algunos mejor, otros peor, y Sinatra de manera, para mí, magistral. Pero es un continuo, ¿no? Empieza en los años 50 sí, y continúa durante los 60. Sí, yo creo es interesante. La bossa nova parece ser un poco una respuesta a las grandes orquestaciones que habían sido introducidas en los Estados Unidos en los años 40-50, de las grandes bandas de mambo y canciones de cha-cha-cha incluso. Boleros también. Bolero es un estilo que podría estar cercano a este disco, pero tiene una instrumentación mucho más, podríamos decir, llena, ¿no? de instrumentos, de matices. Este tipo de música es mucho más suave, mucho más intimista, desnuda de alguna manera de gran instrumentación, ¿no? Por eso yo creo que va bien con esas pequeñas combinaciones musicales, con esos cuartetos de jazz o de orquestas que sean muy, muy pequeñas para dar un resultado más íntimo. Por eso yo creo que Stan Getz y Jobim por ahí estaban en ese ámbito. Y también yo creo que es una de las versiones más famosas de Girl from Ipanema, la de Stan Getz con Astrud Gilberto cantando y Jobim. Creo que es de las que más se escucha, casi a la par con la de Sinatra. Astrud Gilberto, que luego volverá a cantar, seguirá cantando bossa nova en inglés y en portugués, ¿no? Pero sí parece como que la bossa nova fuese una especie de respuesta o un momento de bajada de intensidad, mucho más intimista, que lo que nos habían ofrecido las músicas latinas en el pasado. Uno compara, por ejemplo, otro tipo de creaciones, ¿no? Pablo's Mambo de aquí nuestro amigo Perricomo, y es muchísimo más, no quiero decir agresiva, pero ¿por qué no? Más intensa, ¿no? En el ritmo, mientras que la bossa nova siempre es mucho más calmada, más envolvente. Sí, y con excepciones, Sinatra se mantuvo bastante alejado durante mucho tiempo de la música latinoamericana, ¿no? Mientras que otros cantantes como Nat King Cole, por ejemplo, pues cantaron en español. Rosemary Clooney, por ejemplo, hizo un disco magnífico con Pérez Prado. Varios cantantes del momento decidieron grabar con Xavier Cugat, por ejemplo. Pues Sinatra no grabó mucha música procedente de Latinoamérica hasta que llegó la explosión de la bossa nova, y a él personalmente le gustaba la bossa nova, le gustaban estas canciones de Jobim, las conocía bien, y él quería grabar un disco con estos temas, ¿no? Sinatra sabía que él no era el primer cantante que había grabado bossa nova en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Tony Bennett había grabado temas brasileños anteriormente, pero Sinatra quiso hacer el disco definitivo de unión, de mezcla, de fusión entre el pop clásico estadounidense y la bossa nova, y yo creo que lo consiguió con esta colaboración con Antonio Carlos Jobim. Él decidió que quería hacer un disco con Jobim, pero adaptando, ¿no?, el estilo de la bossa nova a su propio estilo vocal. Es decir, Sinatra cambia su estilo de una manera, como tú ya has apuntado, de una manera muy, muy notable, ¿no?, en este disco. Es decir, es un Sinatra diferente. A veces das hasta la sensación de que hay que escuchar con más cuidado para darse cuenta de ¿es Sinatra o no es Sinatra? No es el Sinatra de Songs for Swinging Lovers, ¿no? No es el Sinatra de temas como The Song Is You, I Got the World on a String. No, es un Sinatra diferente, y me parece que realmente consigue con este disco pues un hito, ¿no?, en la historia de la bossa nova dentro de los Estados Unidos, y de la fusión entre la bossa nova y otros estilos como pueden ser el jazz o el pop, ¿no? Sí, Sinatra tenía en ese aspecto muy buen oído comercial,
y musical, ¿no? Es decir, vio que había ahí una posibilidad de, como bien has dicho, ¿no? Crear el disco definitivo de bossa nova y pop en inglés y yo creo que lo consiguió. Y también hablando un poco de esa atmósfera, de ese entorno en el que se mueve Sinatra, en el que se mueve Jobim. El año antes, quizá alguien conozca este disco, es una banda sonora de una película no muy famosa, se llama The Deadly Affair, y el actor principal es James Mason. Y el compositor de la banda sonora es Quincy Jones, que va a colaborar con Sinatra, es decir, todo está un poco conectado en ese estilo. Y también Astro Gilberto, que como hemos mencionado antes, cantó en Girl from Ipanema, canta el tema central de esa película de Deadly Affair, totalmente bossa novero. Y el título de la canción se llama Who Needs Forever, y es un pedazo de canción extraordinaria, muy en la onda de todas las canciones de estilo de películas de James Bond, ¿no? Entonces, es casi lógico, de alguna manera, este paso de Sinatra envolviéndose en esa cultura musical, con ese pasado que has mencionado y también con esos colaboradores que en fin, que estaban ahí, ¿no? Que era parte del mundo y de la moda, podríamos decir, en esa época. Entonces yo creo que sí, era cuestión de tiempo que Sinatra se lanzase a hacer algo bossa nova tan ambicioso o tan clásico. Bueno, como bien dices, puede que sí, ¿no? Pero yo creo que esos factores que hemos comentado dan como resultado este disco. En una época, en un año que sale que puede ser, yo creo que es el mejor año de la historia de la música popular. Esa es mi impresión. ¿Qué piensas tú? El año 67, el verano del amor. ¿Qué crees tú? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Hombre, la verdad es que no vas muy desencaminado, porque si estamos pensando en los discos que salieron en ese año, pues hay una explosión creativa, ¿no? Realmente impresionante en ese año 67. Tú tienes, por ahí me has dicho que tienes una lista, ¿no? de algunos discos que salieron en ese año, además del Antonio Carlos Jobim con Sinatra. Bueno, y por supuesto están el famoso Sgt. Pepper's de los Beatles, pero claro que es, pero bueno, mucho más, ¿no? Muchas listas aparece como el disco más clásico o el mejor. Bueno, eso son tonterías, no sé qué es el mejor. Pero, por ejemplo, solamente refiriéndonos a álbumes de debut, tenemos el de los Doors, Dolly Parton, Velvet Underground, Grateful Dead, Jimi Hendrix, David Bowie, Can Hit, Pink Floyd, Vanilla Fudge, Captain Beefheart, 10 Years After, Sly and the Family Stone, Love, Leonard Cohen, Traffic, Country Joe and the Fish, y otros que no son de debut, pero que son clasicazos como el que has comentado, incluso hasta Tom Jones, Green Green, Grass of Home, lo lanza en el 67. Es decir, la cantidad de carreras que comienzan cuyo legado continúa vivísimo, fíjate, es que Doors, Velvet Underground, Hendrix, Bowie, Grateful Dead, Pink Floyd, Leonard Cohen, ¿no? Es decir, aquí tenemos casi los resumidos en ese año muchas de las tendencias que van a continuar, desde el rock psicodélico hasta el art rock, podríamos decir, continuando con el legado de Dylan, esas voces también de cantautor, ¿no? Entonces es un año de gran competencia, de gran brillantez, el año 67, cuando lanza Sinatra con Jimmy Albo. Entonces yo personalmente creo que es una de las joyas de la corona de ese año, el 67, y hay para todos, ¿no? Desde el crooner más tradicional, música brasilera, como digo, psicodélico, inicios de glam, instrumentales, es extraordinario. Es extraordinario el año 67. Y en medio de todo eso, ¿no? En medio de todo eso, en un momento además en el que Pablo, estos cantantes del pop clásico, ¿no? Como Tony Bennett, como Peggy Lee, como Frank Sinatra, como Bing Crosby, ¿no? Todos ellos
están en un momento muy difícil, ¿no?, para sus carreras, en un momento en el que pues los estilos musicales han cambiado, los gustos populares han cambiado y ellos están intentando mantener, ¿no?, su carrera a flote. Sinatra se saca un póker de ases de la manga en ese año 67, ¿no? Es que era, como digo, un muy buen oído comercial, muy buen oído comercial de saber qué cantar, cuándo cantarlo. Y también, bueno, el estar casado en ese momento, creo que es el año anterior, el 66, cuando se casa con Mia Farrow, que de alguna manera también, no quiero decir que le introduzcan la bossa nova, porque como bien has indicado, ya tenía un pasado, ese estilo de música y Sinatra lo conocía, pero sí a unas tendencias o a unas propuestas, pues, de alguna manera más actuales o más arriesgadas. Yo creo que eso también es una influencia de Sinatra. No quiere ser hip, pero bueno, tampoco hippie, ¿no? Pero sí de alguna manera actual, un sonido que es el suyo, un sonido propio, una voz un poco diferente, más relajada, pero algo que es un clasicazo. Y un clásico en este sentido es algo relativamente nuevo con algo clásico. Pero sí, el 67 y en esa época es increíble el disco. La verdad es que es una obra maestra. Es una obra maestra. Escuchan un nuevo episodio del podcast Discos Memorables con Antón García Fernández. Estamos hoy celebrando el 50 aniversario del disco Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim, esta magnífica colaboración entre Sinatra y Jobim del año 1967, y nuestro invitado de hoy es mi buen amigo Pablo Martínez, que está hablando desde Manhattan, en el estado de Kansas. Pablo, una de los aciertos, creo, de Frank Sinatra cuando se propone grabar este disco es invitar como arreglista al alemán Klaus Ogerman. Creo que es una elección fantástica por varias razones. Klaus Ogerman es un arreglista alemán que a la vez es moderno y clásico en estos momentos, que había tocado en las orquestas de uno de los grandes del swing alemán como es Kurt Edelhagen. Sinatra conocía algunos de los discos que Ogerman había hecho ya con Jobim, y entonces pensó que Ogerman sería una buena elección para escribir los arreglos, para componer las partituras de estas canciones, de estas 10 canciones que iban a aparecer en el disco de Sinatra y Jobim. ¿Qué te parece el trabajo de Klaus Ogerman en estas sesiones del año 67? Para mí es uno de los... es el tercer ángulo que provoca el éxito de esta obra maestra. Sinatra, Jobim y Klaus Ogerman. Quizá otro tipo de Nelson Riddle podría haberlo hecho, claro, todo esto son hipótesis, pero podría haberlo acercado demasiado al sonido del Sinatra romántico de los 50, pero Ogerman, tenemos un alemán, un brasilero y un estadounidense, y esa relación provoca este tipo de magia musical. Yo lo pongo a la misma altura que los otros dos miembros de este proyecto. Ogerman creo que es un genio, está en su momento mejor. Yo tengo algún disco por instrumental posterior que le falta, yo qué sé, o una voz o una cohesión al álbum. Pero sí, Ogerman luego continúa y tiene un par de discos, sobre todo uno memorable, siguiendo en esa tradición de jazz y bossa nova, con Diana Krall, el famoso El Look of Love del 2001, y luego tiene el Quiet Nights del 2009, que son, pues eso, igual que con Sinatra, mezcla de estándares, de música o de canciones brasileñas. Y ahí se puede, quien le interese, probablemente quien conozca el disco de Sinatra y Jobim conozca el de Diana Krall, pero es una continuación soberbia de esas ideas, de esas melodías, de esa comunión entre el jazz y la bossa nova. Entonces sí, Ogerman para mí personalmente es tan fundamental como Sinatra y Jobim. Yo creo que haberlo puesto ahí como tercero, ¿no? Sinatra en Ogerman. No sé, es una tontería que digo. Pero yo lo pongo ahí, lo pongo a la misma altura. Quizás Quincy Jones, ahora pensando en una alternativa, podría haber sido el otro
arreglista, como digo, de esa película que había hecho antes. Pero bueno, en fin, Ogerman es supremo en este disco. Sí, Quincy Jones tenía algún disco de música brasileña con Big Band, que yo tengo, recuerdo que había grabado, me parece que uno para Verve Records. Y por supuesto, Quincy Jones había colaborado con Sinatra en los discos con Count Basie. Y colaboraría después todavía en el LA is My Lady en los años 80, ¿no? Pero claro, yo creo que en este caso, para el disco con Jobim, yo creo que Sinatra quería un arreglista que no hubiese utilizado anteriormente, y además un arreglista que conociese personalmente la música de Jobim, que hubiese trabajado personalmente con Jobim también. Por supuesto, Sinatra con Riddle es una maravilla, como lo es también con Gordon Jenkins, con Billy May, por supuesto. Con Count Basie. Con Count Basie, por supuesto también. Pero todos ellos conocían ya, habían trabajado ya con Sinatra. Ogerman no había trabajado con él todavía. Y me da a mí la sensación, no sé, realmente no tengo seguridad de esto porque ni he hablado con Sinatra ni con Ogerman y además ya no es posible. Pero me da la sensación de que Sinatra quería algo nuevo, quería comenzar de cero. Si vamos a hacer el disco de bossa nova y pop, de bossa nova y jazz, por excelencia, yo creo que no quería a alguien que conociese demasiado bien su sonido anterior, ¿no? Pese a que, por supuesto, Ogerman conocía sus discos, pero no había trabajado con él todavía. Me da a mí la sensación de que algo de eso sí hay, ¿no? Sí, pues como digo, es un gran oído musical y comercial. Sinatra, en ese momento, en los 67, yo creo que puede pensar, como bien has dicho, no un giro radical, porque no se puede decir que en la carrera de Sinatra hay unos giros tan bestiales, ¿no? Pero sí el contar con un equipo nuevo y para un sonido que es nuevo, ¿no? Como decía en el vídeo aquel que sale introduciendo, ¿no? En ese mini unplugged que salen Sinatra y Jobim. El instrumento, la guitarra, el beat bossa nova and the artist, Antonio Carlos Jobim. Esas tres cosas ya va bien. Pero sí, me parece que es una muy buena observación. Además, un equipo totalmente nuevo, efímero, no es una cosa que pueda durar mucho y adelante, ¿no? O sea, con Nelson Riddle, por ejemplo, yo creo que hubiese quedado demasiado barroco, y eso es una buena cosa, pero en este momento no para este proyecto. Y lo que dices, Pablo, es muy interesante porque parece ser que Sinatra le dio muy poco tiempo a Klaus Ogerman para componer estos arreglos, ¿no? Y por tanto, Ogerman tuvo que hacer partituras más sencillas, con un sonido suave, que no tuviese demasiadas notas, ¿no? Que dejase lugar para la voz del cantante y que no estuviese fuese, como tú dices, demasiado barroco y complicase un poco la vida a Sinatra cantando. Me parece que Klaus Ogerman, debido a eso, hizo unas partituras perfectas para este disco, y en gran parte el disco tiene tanto éxito artístico, ¿no? Es un éxito artístico evidente, en gran parte gracias a eso, a que Klaus Ogerman no tuvo demasiado tiempo para escribir estas partituras, y bueno, pues los arreglos son mucho más sencillos de lo que hubiesen sido si hubiese tenido mucho más tiempo para componerlos, ¿no? Él mismo creo que dijo en una entrevista que recuerdo haber leído, que como no tuvo tanto tiempo, escribió muchas menos notas. Y entonces Sinatra tuvo más espacio, ¿no? Para cantar estas magníficas melodías de Jobim. Sí, bueno, es famosa, ¿no? La impaciencia de Sinatra por tratar de rodar una escena en una sola toma y gastar el menos tiempo. Una vez que se tiene el sonido bueno, gastar el menos tiempo, ¿no? en grabar. Entonces, sí, son curiosidades que provocan, ¿no? Este gran disco. Entonces, si quieres podemos comentar un poco canción por canción o simplemente, bueno, ya vamos a comentar un poco de Girl from Ipanema, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué te parece las canciones que no son originales de Jobim, sino que son del Great American Songbook? ¿Qué te parece? Change Partners, I Concentrate on You y Baubles, Bangles and Beats. ¿De acuerdo?
Bueno, y el resto es interesante que algunas se han convertido ya en estándares por mérito propio, ¿no? Entonces, ¿qué te parecen esas tres canciones que elige Sinatra o que están en el disco en comparación con el resto de las canciones, con el resto del álbum? Quizá hay un nexo, no sé, ¿qué opinas de esas tres canciones de la gran tradición estadounidense vocalista? Bueno, lo primero es primero es explicar la razón por la cual hay tres canciones que no están escritas por Jobim, porque Jobim tenía, por supuesto, en esos momentos suficientes canciones como para hacer un disco o más con Sinatra, ¿no? No necesitaba unos estándares ahí. Además de las consideraciones comerciales que pueda haber en utilizar canciones que son estándares, que ya son conocidas, ¿no? En un disco como este, el hecho es que en esos momentos, a pesar de que había muchas canciones de Jobim, que en 1967 tenía 30 años, ¿no? No había muchas que tuviesen buenas letras en inglés, es decir, adaptaciones al inglés. No había muchas que tuviesen buenas adaptaciones al inglés, porque además Antonio Carlos Jobim parece ser que era muy exigente cuando se trataba de traducir sus letras del portugués al inglés. Por tanto, no había en esos momentos todavía muchas canciones que fuesen satisfactorias, ¿no? Para el propio Jobim. Por tanto, esa es una de las razones. Otra razón, por supuesto, es lo que ya digo, que estas canciones son conocidas. Por ejemplo, Change Partners, pues obviamente es una canción de Irving Berlin, uno de los clásicos, compositores clásicos del songbook. La otra, I Concentrate on You, es de Cole Porter. Bubbles, Mangles and Beads es una canción que ya Sinatra había grabado antes con Billy May. Para responder a tu pregunta, Pablo, yo creo que Klaus Ogerman comprende muy bien, porque tenía una asociación ya anterior con Antonio Carlos Jobim, comprende muy bien el espíritu musical de la bossa nova, es decir, comprende el nuevo idioma, el nuevo estilo, ¿no? Y es capaz de infundir en esas canciones un toque absolutamente diferente. Si uno escucha el Change Partners de Fred Astaire, por ejemplo, que es una gran grabación, creo que fue Fred Astaire, de hecho, el que introdujo esa canción en una de sus películas. Es una muy buena grabación la de Fred Astaire, pero yo cuando escucho la de Fred Astaire pienso siempre en esta versión de Sinatra. No digo que sea necesariamente la definitiva, pero me parece que Ogerman, con estos tres estándares, hizo un trabajo excelente de adaptación, ¿no? Sí. Del ritmo, del sonido, del estilo de la bossa nova a unas canciones que en principio nada tenían que ver con la bossa nova, ¿no? Sí, y al ser un álbum que podría incluso clasificarse de concept, ¿no? Concept álbum, bien, en cuanto a ese motivo de saudade, ¿no? de añoranza de esa persona que se ha ido, también de un poco de amor un poco más celebratorio, ¿no? Y yo creo que ahí Change Partners queda muy bien entre Gingy y Corcovado. No solo son buenas canciones, sino que están muy bien situadas dentro del disco. Es decir, se combina un poco el tono más ufano con tonos mucho más melancólicos. Está muy bien construido la estructura. Y también me parece interesante el comentario que has hecho sobre la exigencia de Jobim de las traducciones de sus letras, porque son muy, muy cercanas al portugués. Es decir, no hay una recreación del mensaje original, sino que son muy, 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 muy exactas. A veces queda un poco, desafinado algunas frases por ahí que son literales, ¿no? Pero bueno, eso está bien. Es decir, si él considera que debe ser tal cual, pues allí quedó, ¿no? Pero por eso me parece interesante que, aunque, por ejemplo, Ogerman no estuviese un poco más de esa labor de no quiero decir de secundaria, pero sí de arreglista, ¿no? Los tres, desde su esquina, pues tiraron bien para que su estilo, para que sus ideas se impusiesen en el disco. Y desde la traducción, como acabamos de decir, hasta la suavidad con la que canta Sinatra, que es su concepto, su obra, ¿no? Principal,
no con el principal, pero quiero decir es el mayor impulsor, y luego Ogeman con esos arreglos que aún siendo petición de Sinatra, pues quedan inmaculados, yo creo, ¿no? Vamos, si te parece, Pablo, canción por canción. Yo puedo decir el título y decimos, pues, la comentamos brevemente, lo que nos evoca, alguna curiosidad de la canción, lo que tú quieras, ¿no? En este programa especial, 50 aniversario del disco de Frank Sinatra con Antonio Carlos Jobim, que cumple 50 años en 2017 porque fue grabado para Reprise en 1967. Y el disco, por supuesto, no podemos poner las canciones por cuestiones de copyright, pero animamos a quien esté escuchando a que coja el disco y lo ponga y lo escuche mientras estamos hablando acerca de las canciones. La que abre el disco es el absoluto clásico. Cuando uno piensa en la bossa nova, generalmente piensa en este tema, que es The Girl from Ipanema, la chica de Ipanema en español, o Garota de Ipanema en la versión original portuguesa. Prácticamente todo está dicho sobre esta canción, ¿no, Pablo? Entonces, personalmente, ¿qué significa esta canción como inicio del disco? ¿Qué te parece que Sinatra haya decidido poner esta canción al inicio de este disco? Bueno, las canciones que abren son fundamentales. Muchas veces es la canción principal o más gratificante en cuanto al aspecto comercial del disco. Como bien has dicho, es la más famosa. A mí me encanta esta canción. Me encanta, tiene una historia breve, una historia como la mayoría de las canciones bossa nova. Es más un sentimiento que se expresa más que contar una historia. Y también es curioso porque no hemos comentado que esta canción, clasicazo, probablemente la canción brasileña más famosa, uno de los tres autores es Vinícius de Moraes, que otro de los gigantes de la música brasileña. Y este disco también me gusta porque introduce al mercado anglosajón una serie de grandes artistas que quizá de otra manera sería difícil que sus obras hubiesen sido conocidas masivamente. En ese aspecto me parece que es muy valioso este disco como introductor de grandes músicos que de otra manera pues hubiesen quedado quizás reducidos a grandes canciones. A bossa nova, al ser un estilo tan marcado, pues a veces que muchas canciones se parecen unas a otras. Estamos también pensando en una época en la que los discos instrumentales son para nuestra cada día, no como ahora que ya apenas por no decir que ya no existen, ¿no? Pero en esa época, desde Herb Alpert hasta un montón, hay canciones y hay discos instrumentales. Pero aquí, al ser canciones con letras, pues de esa manera también se reconoce la valía de estos autores. También Newton Mendoza, que aparece por ahí, ¿no? Entonces, como digo, el clasicazo, una canción bellísima que se ha versionado hasta el delirio. Y yo creo que no se podría encontrar otra canción que abriese mejor el disco que esta. Contienes una melodía calmada, pero también un ritmo más alegre incluso. Mezcla muy bien las dos tendencias de un poco una alegría, más ufano, como dije antes, algo más melancólico. Está muy bien resumido en esta canción para abrir el disco. No sé, yo no pondría otra que lo abriese mejor. Y además, no sé. la letra de la adaptación al inglés de Norman Jean Bell pues sigue muy bien, como tú decías antes, el original portugués, pero sobre todo lo que hace es que evoca muy bien esta idea de esta canción, que realmente es una canción contemplativa, ¿no? Como tú decías antes, no es que nos cuente una historia complicada, no es una canción de estas de cantautor, de lucha social, ni una canción que te cuente una historia complicada como algunas canciones de country, ¿no?, de esta época, sino que es o que se meta en cuestiones complejas desde el punto de vista poético, como canciones de Bob Dylan de los años 60, ¿no? Sino que es una canción realmente que evoca una situación contemplativa de alguien que ve a una chica guapa pasando por la playa en Ipanema y entonces piensa en ciertas cosas, ¿no? Yo creo que hay algo poético en este sentido contemplativo de la letra original.
¿no? Que Sí, Norman Ginbert al inglés adapta de una manera muy interesante, ¿no? Sí, y también hablando un poco ampliando esta idea, la bossa nova después tendrá feroces ataques desde la propia inteligencia, ¿no? Artística de los años 60 y 70 en Brasil, porque al ser una música no contestataria, digamos que sus letras no son políticas, al tener un ritmo muy pausado, criticada casi hasta como música de ascensor, pues tiene una mala prensa por esos aspectos. Es quizá demasiado poética, ¿no? Poética desde un punto de vista de vocación. Entonces, en el futuro tendrá esa crítica dentro de Brasil, como es una música pues para diletantes, gente rica y que no tiene preocupaciones sociales. Cuando la letra es alguien que ve a una chica en la playa y, bueno, pues literalmente pasa de él, ¿no? Entonces, pero sí, incluso si es Sinatra el que canta. Y el resto, exacto. Tiene esa poesía que recorre el disco y de la cual se contagia el resto de las canciones que ya estaban compuestas antes por Porter y Berlín. Sí, que es otra de los grandes logros del disco. Te hace una mezcla muy interesante de cruneo hacia Brasil y viceversa, aunque es esta última posición la que es más imperante, es decir, se impone el sonido de la bossa nova sobre esos estándares. Pero no son tradiciones tan separadas. Ese toque de jazz, ese énfasis en la visión amorosa, esa preeminencia de la voz, esos arreglos, es otro de los logros del disco, esa comunión tan perfecta que hay entre estas dos tradiciones. Por eso el fluir del disco, las canciones una tras otra, no está bien, no hay una ruptura, no hay nada forzado, es todo como la bossa nova, ¿no? Fluido, suave, etcétera. Sí, ese sonido es suave y relajante, ¿no? El ritmo envolvente yo creo que aparece en todas las canciones, pero la siguiente canción, Dindy o Gingy, ¿no? Gingy. Como lo pronuncia en su mejor portugués el propio Sinatra, para mí es una de las canciones yo creo que más suaves del disco, más poéticas en cuanto al sonido y también a la letra. Y esta Gingy yo creo que es el ejemplo perfecto de esa frase ya conocida de Sinatra que aparece en las notas del disco cuando dice: no he cantado de una manera tan suave desde que tuve aquella laringitis, ¿no? Ajá. Y esto se nota en esta canción Gingy, ¿no? Yo creo que hay otras, aquí se le ve yo creo que se le ve más cercano a su época anterior más orquestal. Yo lo veo así. Es bossa nova todo, pero yo curiosamente veo que otras son mucho más de laringitis, ¿no? que esta. Esta la veo como más clásica, quizá la más clásica de todas, y con la voz potente incluso. Pero bueno, es una impresión personal. Pero es también bastante etérea al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que está evocando pues es un paisaje casi pues pastoral, ¿no? Pastoril, de alguna manera. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar en ese Sinatra más relajado, como tranquilamente tumbado en un lugar casi paradisíaco, ¿no? Y viendo el paisaje a su alrededor y cantando en unos registros bajos y tranquilos. Es uno de los, como digo, los prólogos del chill out. Esto lo puedes poner es un disco eterno. Como digo, lo puedes poner de fondo, lo puedes escuchar, lo puedes en la playa, en cualquier lugar y evoca esa tranquilidad. Entonces, pero sí, bueno, yo Gingy la leo o la escucho de otra forma. Habíamos hablado un poco de Change Partners, que bueno, es una canción que queda muy bien, que insisto, otro de los grandes hitos de este disco es que construye esa comunión entre la tradición estadounidense y la tradición brasileña de bossa nova, que luego Diana Krall y otros van a continuar. Casi es que cualquier estándar, si me apuras, se puede hacer bossa nova, y esto es lo que el disco plantea y lo que el disco demuestra.
es como el blueprint, ¿no? La plantilla, decir, bueno, canciones que, como bien has dicho, Fred Astaire, sonarían de una manera más cercana, podríamos decir, a la cultura que la produce, pero aquí tenemos un Change Partners que totalmente bossa novero y que, junto con las otras dos canciones del Great American Songbook, nos están diciendo esto es como se puede actualizar o como se puede recrear de una manera que conserva la forma original. No es una versión como el My Way de los Sex Pistols, aquella de Sid Vicious, No. por ejemplo, pero que como digo, luego Diana Krall, insisto en esta artista porque también trabaja con Overman, pues plantea ese plan, plantea esa manera de adaptar, que me parece, para mí, es un gusto personal, la mejor. Ha habido otras músicas que han intentado adaptar, han intentado y lo han hecho. Pero no sé, para mí la bossa nova es dar el clavo. Es el mejor estilo de música no estadounidense que recrea los estándares. Y hay críticos como Donald Clark, ¿no? Como Will Friedwald, que estarían totalmente de acuerdo contigo, porque suelen hablar de la bossa nova como una de las mejores cosas que le pasó a la música pop estadounidense durante los años 60, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Además, pienso que es muy difícil recrear un estándar desde el punto de vista de la bossa nova después de escuchar este disco de Sinatra sin pensar en estas grabaciones de Frank, ¿no? Y sin pensar en esto, sin tener en cuenta, digamos, estos arreglos y estas adaptaciones de Klaus Oberman. Sí, quizá no el instrumental, porque como bien has indicado, la bossa nova ya tenía un recorrido, y ya una vez que se hace ultra famosa, pues vemos bossa nova en todos los sitios, ¿no? Entonces se convertía en tan popular que se llega ya hasta rayar, ¿no? Al cambio de década. Pero si es vocal, sí, estoy de acuerdo. Si escuchamos una versión de cualquier otra canción que no sea brasilera, y en este caso de la tradición estadounidense, sí es cierto que automáticamente o así podemos identificar este disco, ¿no? Y el resto podría ser de escena de seducción de una película de espías o cosas así, ¿no? Que en cierta manera es lo que es la película que comenté antes de Deadly Affair, con la banda sonora de Quincy Jones. Pero sí, es que es la piedra guía, ¿no? Del resto de discos que sean bossa nova con otra canción ya anterior. Y la bossa nova es un ritmo además aparentemente sencillo, ¿no? Que al mismo tiempo es muy flexible, ¿no? Porque se puede adaptar, como tú decías antes, prácticamente cualquier cosa. Se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero desde luego se presta la bossa nova a diferentes adaptaciones de otros tipos de música, ¿no? Y esto se ve claramente en este disco. Pero además de eso, Pablo, hay algunas canciones del propio Jobim que son absolutamente clásicos de la música de la segunda mitad del siglo XX. La siguiente, Quiet Nights of Quiet Stars, o Corcovado en la versión original portuguesa, es para mí uno de los puntos álgidos del disco. No sé qué te parece a ti. Para mí es la segunda que más me gusta, y como bien has dicho, es la canción, o es una de las canciones que se ha convertido ya en estándares de la música ya popular. Corcovado es, para mí, como digo, la mejor junto a Girl from Ipanema. Ahí realmente dan en la diana. Personalmente, es quizá la canción más fuerte después de la primera. Y desde el punto de vista de la letra, Pablo, que fue traducida o adaptada al inglés por el muy interesante crítico de jazz y a veces cantante también, compositor, Gene Lees, que tiene un disco tiene un libro que se llama Singers and the Song, que para mí es uno de los mejores libros que se han escrito acerca de la música pop clásica estadounidense. Por supuesto tiene un capítulo entero dedicado a Sinatra. Gene Lees hace un trabajo excelente en la adaptación al inglés de esta letra, porque no es fácil, teniendo en cuenta la línea melódica de esta canción, la complejidad realmente de la línea melódica de esta canción, pues adaptar los sonidos del portugués
al inglés, pero lo hace Jim Lees de una manera magnífica, en mi opinión. Es para mí una de las adaptaciones al inglés de temas de bossa nova más poéticas, mejor escritas, que más se sostienen por sí mismas, yo creo, de todo el songbook de Antonio Carlos Jobim, ¿no? Sí, y es un lugar, ¿no? Corcovado es un lugar concreto, pero la canción, la traducción recrea la sensación de ver, de contemplar, la nostalgia, la melancolía de un lugar, de una tradición que poco tiene que ver en ese momento con la tradición estadounidense, pero las dos, como comentábamos antes, es una imagen poética o una sensación, melancolía, pérdida del amante, que no importa el lugar, no importa el original, el Corcovado, porque luego la versión, la traducción captura la misma imagen, la misma sensación. Pero aunque tiene una ligera variación, lo cual es obvio en cuanto a la letra, etcétera, es como el resto muy, muy, muy cercana al original. Sí, eso para mí es la otra gran canción que tiene el disco. El resto son muy buenas, pero para mí Quiet Nights of Quiet Stars Corcovado es la mejor. Y es otra de las canciones que uno asocia siempre con Astrud Gilberto, ¿no? Porque también la cantó muy bien, claro. junto con The Girl from Ipanema. Pero también la versión de Astrud Gilberto es una versión, como tú dices, siempre que canta Astrud Gilberto, es una versión muy, muy chill out, ¿no? Como tú dijiste antes. Pero también es de las canciones que yo siempre, cuando pienso en Astrud Gilberto, pienso en su versión de Corcovado, tanto ya sea en portugués, ya sea en inglés. Exacto, sí. Y es una de las clásicas suyas. Y esa idea que de la que tú hablabas, de la nostalgia, de la saudade, ¿no? Se ve también en la siguiente canción, la quinta del disco, que es Meditação en portugués, pero traducida, bueno, pues de una manera directa como Meditation, que yo recuerdo haber escuchado este disco. La primera vez que escuché este disco, yo ya conocía, por supuesto, La chica de Ipanema, había escuchado también alguna versión de Corcovado, no recuerdo cuál, pero había escuchado alguna versión de Corcovado anterior a la de Sinatra, o anteriormente a la de Sinatra, y esta quinta canción, en el medio del disco, Meditation, fue una de las canciones que más me impresionaron. Por alguna razón, no sabría explicar por qué realmente, pero es una canción de nuevo contemplativa. Estamos hablando de meditación, del mundo interior de quien canta, de quien compone, que en este caso es Jobim. Es una de las canciones que para mí más memorables de este disco, la verdad, aunque no sea de las más conocidas, es para mí de las más memorables. Sí, y que representa, yo creo, bien el estilo del disco. Es cerrar los ojos, es pensar, es evocar, es el salir, ¿no?, del lugar más inmediato en el que se esté y soñar con ese amor perdido, con ese amor con el que se va a reencontrar. Y también yo creo que la letra está muy bien adaptada, el fraseo, que es tan difícil en inglés, siendo una lengua tan diferente, ¿no?, del portugués. Como en esta canción es un buen ejemplo de esa traducción, que respetando el mensaje original también utiliza palabras que recrean, ¿no?, o que respetan la melodía original. Pero sí, es una gran canción. Quizá la siguiente, con el que abre la cara B, If You Never Come Back to Me, para mí es quizá de las menos fuertes. Es como una continuación de la anterior. Digamos, es casi como Meditation. La melodía no ofrece nada nuevo, no ofrece un riesgo, ¿no?, como el resto, o una potencia, podríamos decir, como el resto de las canciones. Yo creo es de las más, para mí, quizá la más floja. Se podría titular Meditation 2, ¿no? Porque es un poco la idea, ¿no? Dice, acaba la canción Meditation, acaba diciendo Meditating how sweet life will be if you come back to me, o when you come back to me. Y después comienza diciendo, bueno, y si no vienes, ¿no? La anterior acaba diciendo, meditando lo dulce que sería la vida si volvieses a mí, y después la siguiente canción dice, y si no vuelves a mí, ¿no? Ese es el título, If You Never Come to Me. A pesar de que esto estamos hablando desde el punto de vista del inglés, porque el título original en portugués es Inútil Paisaje, ¿no? Paisaje inútil, ¿no? Pero esa es la idea, el paisaje es inútil si la persona que nosotros queremos, nuestra amada, ¿no?, pues no está ahí
para llenar de vida el paisaje, ¿no? Sí, el mensaje es igual que algunos de nosotros, ¿no? Pero, como digo, melódicamente no parece un poco de relleno, una coda, un epílogo a la canción anterior. Yo veo como la canción más floja del disco. Entonces, y en cambio la siguiente, Pablo, en cambio la siguiente es otra de es cierto que a mí también es la más corta, son sí. 2 minutos 10, con lo cual dices, bueno, no es tanta la pérdida, ¿no? Pero, aunque es un poco irreverente, a mi juicio, pero yo la veo la más floja. Sí, perdona, decías es casi una canción nihilista esta también, porque al final dice, ¿a dónde me llevaría todo esto? A ningún lugar, a nada, ¿no? Entonces esa idea del personaje nihilista, ¿no? que está ahí. Por otro lado, como habíamos dicho, yo iba a decir, esta siguiente canción en portugués, Insensatez, en inglés How Insensitive, es otra también de las que a mí más me gustan del disco y de las que mayor impacto tuvieron en mí. Yo creo que no sé si yo había escuchado la versión de Vic Damone antes que esta versión de Sinatra, pero bueno, Sinatra aquí realmente hace lo que para mí es una adaptación magistral de How Insensitive. ¿Qué te parece a ti esta canción? Porque, como digo, es una de las que a mí más me gusta. Me parece también de las más sobresalientes, que luego la versiona también Diana Krall, de la cual estamos hablando. Me gusta también por eso un contraste en cuanto al tema. Hasta ahora hemos tenido pues canciones en las que la voz cantante, poética, pues es de alguna manera abandonado o tiene que buscar a esa persona, tiene que reclamar, como en Change Partners. Pero aquí tenemos que es el reverso, es decir, es el cantante que se da cuenta de how insensitive, ¿no? De qué poco tacto ha tenido con esa persona. Entonces, no solo musicalmente, que es una muy bonita canción, es interesante ese cambio, ¿no? Ese cambio de roles, de que ahora la culpa más directa es suya, ¿no? Esa reflexión, esa autocrítica. Me parece interesante. Es muy interesante lo que dices, Pablo, sobre todo si tienes en cuenta el final de la canción, ¿no? Porque empieza hablando de lo insensato que fue, de que no tuvo en cuenta los sentimientos de la chica, pero al final dice, what can you say when a love affair is over, ¿no? Es decir, ¿qué puedes decir cuando se acaba una historia de amor, ¿no? Comparado con la anterior, con If You Never Come to Me, que queda más incompleto, ¿no? Es mucho más dramático esta canción. I Concentrate on You, que es la siguiente, otra de los estándares, y la siguiente también. Bien, más quizá vuelve a retomar el control. Sí, insistimos en este álbum con una cohesión conceptual, temática, vuelve el cantante o la voz a tener un poco más de seguridad, que es como un recorrido interesante, búsqueda o pérdida, crítica, y aquí tiene ya un control casi más seguro que en otras versiones de Porter, de la misma canción, de otros artistas. No sé, ¿qué piensas? Esa teoría. Me parece que tienes toda la razón, sobre todo porque Sinatra grabó I Concentrate on You 2 veces anteriormente a esta versión. Aparece en el disco de Columbia, si no recuerdo mal, creo que está en el Swing and Dance with Frank Sinatra, y después está también en uno de los primeros discos de Sinatra que yo escuché, que es el Sinatra Swinging Session, y realmente esos dos tratamientos anteriores, uno con un arreglo de George Siravo y otro con un arreglo de Nelson Riddle, son dos versiones en clave de swing, ¿no? Entonces es una canción alegre, es una canción bailable incluso en esas versiones anteriores, una para Columbia, otra para Capitol. Ahora en la era de Reprise, ¿no? Que era su propia compañía que creó Sinatra, en principio decía que para tener mayor control artístico sobre los discos que quería grabar,
Ahora hace una versión para mí totalmente diferente de las otras dos. Entonces es muy interesante comparar cómo esta canción, que en las versiones de swing, pues una canción alegre, una canción para bailar, para estar contento, ¿no? Se convierte en una canción mucho más contemplativa de nuevo, ¿no? Una canción en la que de nuevo lo que Sinatra hace es retrotraerse a sí mismo, ¿no? O en sí mismo, y pues concentrarse en el pensamiento del objeto de su deseo, ¿no? que es la amada. Sí, y son canciones, como indicaste al principio, clásicas, estadas que se han versionado antes. Y también este disco ofrece una actualización de esas canciones y una comparación al oyente, si en algunos casos, incluso como era en Concentrate You, ya la había grabado Sinatra. Tiene casi como ofrecer una nueva versión, que es parte de esa idea, ¿no? De renovar. No tan renovación, pero sí de una dirección fresca de Sinatra en este momento, como diciendo, bueno, hay otras dos versiones anteriores, esto es quien soy a día de hoy, es la misma voz, pero un estilo fresco, un estilo más actual, podríamos decir. Entonces, quizás eso es una de las intenciones, ¿no? O de los motivos por los cuales se introduce canciones que ya había cantado antes o que otros artistas habían cantado, y tener una especie de, no agravio comparativo, pero sí un modelo anterior. Entonces, es que mata tantos pájaros el tiro este disco que este es otro que mata, ¿no? Y la siguiente, la novena, Bubbles, Bangles and Beats, que es también de alguna manera un estándar. Yo reconozco que esta canción en sí misma como canción no es de las que más me gustan. No digo necesariamente en este disco, digo que como canción. Sinatra la había grabado anteriormente con Billy May en uno de sus discos anteriores, y es la canción de ese disco, que ahora no recuerdo el título, pero es igual. Es una de las canciones que cuando Sinatra la grabó con Billy May es de las que menos me gustan de ese disco en particular, que no recuerdo ahora, como digo, cuál era, pero en esta versión del disco con Jobim, realmente creo que redime la canción para mí de alguna manera. Quiero decir que como canción no es una de las canciones que más me gustan, desde luego, entre las muchas que grabó Sinatra, pero si tengo que elegir una de las dos versiones de Frank de esta canción, sería esta, la versión con arreglos de Ogerman y apoyo de Jobim, ¿no? Para mí, junto con la sexta, If You Never Come Back to Me, no es de las más fuertes. Es un toque más festivo, con un ritmo un poco más rápido, pero yo tampoco es de las que más me guste del disco, junto con, como he dicho antes, If You Never Come Back to Me. Creo que podría haber elegido otro estándar un poco más adecuado al resto de las canciones, ¿no? Además, ten en cuenta que los dos estándares anteriores, Change Partners y I Concentrate on You, son parte de la realeza del American Songbook, ¿no? Irving Berlin, Cole Porter, y este Bubbles, Bangles and Beats es de Robert C. Wright, George Forrest y Alexander Borodin, que no son compositores que lleguen realmente de ninguna manera a la grandeza de los otros dos, ¿no? De hecho, sé que es una canción de estos tres porque lo estoy leyendo ahora en mis notas aquí, no porque lo sepa de memoria. Sí, no, y yo, bueno, también puede que esta canción anteceda al momento ya más, es decir, elegíaco, pero muchísimo más la culminación melancólica, la última canción, Once I Loved. Una maravilla. Volviendo a insistir en esa melancolía, en esa pérdida, saudade y todo ese tipo de cosas. Es como decir, bueno, Bubbles, Bangles and Beats, festiva, un poco upbeat, y luego termina con esta gran orquestación, con esta gran canción para cerrar el disco, ¿no? Es decir, bueno, lo anterior, esto es lo que hay, es un poco más informal, como digo, un poquitín de relleno, y ya termina el disco con algo mucho más majestuoso. Que queda un sabor casi que, como bien has dicho, te gusta otra vez empezar el disco, ¿no? Te queda un poco así en suspense, ¿no? Esta canción, la melodía que tiene, lo incierto de la letra también, o esa nostalgia.
Y el disco, Pablo, no es solamente un disco conceptual por el asunto de la bossa nova, ¿no? Porque sea un disco de bossa nova de principio a fin, sino también porque nos presenta diferentes sentimientos y diferentes estados del amor, ¿no? Y cuando llegamos al final del disco nos encontramos con un estado que al mismo tiempo es melancólico, como tú dices, pero que también es un estado en el que el cantante se reconcilia consigo mismo, ¿no? El título en portugués es O Amor en Paz, ¿no? Entonces, el amor en paz es una canción nostálgica, en inglés Once I Loved, en cuanto ya he amado, o sea, ahora que ya he amado, que ya he tenido amor en mi vida, ahora se encuentra probablemente sin amor, pero reconciliado consigo mismo y también en paz, como dice el título en portugués. Me parece, desde luego, Pablo, yo creo que, no sé si esto se hizo a propósito o no, aunque conociendo a Sinatra cómo le gustaba ordenar las canciones disco. Y pensar mucho sobre esto, es una elección perfecta para terminar este LP. Uh-huh. Las últimas palabras, because love is the saddest thing when it goes away, queda esa tristeza, ¿no? Resume el disco. Pero es una tristeza que parte del disco. Es una tristeza que acepta, ¿no? Es una tristeza que acepta Sinatra. Dice, es algo triste, es la cosa más triste cuando se va, el amor, lo es, ¿no? Ajá. Pero lo conoce, sí. Lo sabe él ya. Además lo conoce en carne viva, ¿no? También, en carne propia, quiero decir. Exacto. Bueno, se supone que ya la cosa estaba mal con Mia Farrow y dice, bueno, voy a tomar un descanso y grabo este disco que curiosamente, recrea el fracaso o la añoranza de su tercer matrimonio. Y los antiguos fracasos también de los matrimonios anteriores. Los antiguos fracasos, sí, porque después ya con Barbara, la última mujer que tiene, ya se supone que todo fue bien, ¿no? En ese amor ya de madurez, por así decirlo. Y eso es el disco. Esas son esas canciones que hace Sinatra. Luego, con el tiempo, se lanzan más discos con más canciones, porque esta no es lo único que graba, aunque es lo más granado, lo que más calidad tiene. Luego tiene Sinatra and Friends y luego esa otra recopilación o digamos obras más completas que se publicó en 2010, me parece, sí. 10 puede ser, pero no tuvieron tanto éxito como este disco, que sobre todo quiere decir Sinatra and Friends, porque el otro es una mezcla, ¿no? Una recopilación. Sí. ¿Por qué crees que no tuvo tanto tirón esa segunda parte con más canciones bossa nova brasileras de Sinatra? Bueno, Sinatra estaba muy satisfecho con el disco que hizo con Jobim en el año 67 y 2 años después, en el 69, decide reunirse de nuevo con Jobim y grabar 10 canciones, esta vez ningún estándar, todas escritas por el propio Jobim, todas adaptadas al inglés, pero el arreglista ya no es Klaus Obermann. No quería hacer Sinatra más de lo mismo necesariamente, y invitó a un músico y arreglista brasileño, precisamente, que se llamaba Eumir Deodato, ¿no? Un hombre mucho más moderno, más joven, incluso podríamos decir, ¿no?, que Klaus Obermann, y que escribió unos arreglos que son un contraste enorme con los arreglos que aparecen en el disco original con Jobim. Mientras el disco con Jobim era simple, sencillo, suave, el disco con Deodato ya no es simple, sencillo y suave. Las orquestaciones son mucho más complejas, mucho más fuertes, con mucha menos suavidad, ¿no? Se busca un sonido totalmente diferente, ¿no? Es como, no digo que sea como el día y la noche, pero desde luego cuando escuchamos unas y otras, si las ponemos en el mismo disco, nos damos cuenta de que hay un contraste importante. Yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Es un disco desafinado, suena no podría haber encajado con facilidad en el primer álbum. No, es un disco. Quizá el No Over Standards tampoco no tiene ese gancho. Se pasa
de auténtico, podríamos decir, o de autóctono. Se pierde un poco el equilibrio entre las dos tradiciones, es mi impresión. Bueno, lo curioso, Pablo, es que estas grabaciones que se hicieron 2 años después, en el año 69, iban a sacarse, iban a publicarse en un disco que se iba a llamar Sinatra Jobim, ¿no? Un poco como el Sinatra Basie, pues en este caso Sinatra Jobim, como la segunda parte, ¿no? En lugar de los nombres completos en el título largo, pues ahora un título mucho más breve, Sinatra Jobim. Ya incluso se había hecho una fotografía para la portada, una portada horrible, por cierto, en la que aparece Sinatra delante de un autobús Greyhound, o sea... sí, eso, Sinatra no viajaría en un Greyhound ni harto de Jack Daniels, ¿no? El caso es que Sinatra, no creo que fuese por la portada, pero decidió que no era el momento para sacar ese disco, el Sinatra Jobim, que no llegó a las tiendas, y esas canciones quedaron ahí, ¿no? Y acabaron editándose en un disco llamado Sinatra and Company, que la primera cara eran 7 de esas 10 grabaciones, y luego la cara B eran pues Sinatra cantando como soft rock, ¿no? Canciones como Living on a Jet Plane de John Denver, ¿no? Y cosas así. Con lo cual el concepto ya se perdió completamente, ¿no? Y quizá esa sea otra de las razones, ¿no? Mientras el disco con Jobim original era un disco conceptual, el siguiente disco pues en un principio sí era un disco conceptual, un sonido diferente con Deodato. Y además el arreglista era Deodato, pero él no dirigió a la orquesta, sino que Morris no tenía la autoridad de Oberman. Boris Stoloff, que era uno de los directores de orquesta de cine, ¿no? Pues se encargó me disculpo porque me refería al Sinatra Company, dije Sinatra Friends, que es mucho más posterior y con otro elenco de artistas. Pero sí, es curioso que no tuvo el tirón desde la portada hasta el contenido que pudo tener este disco del que estamos hablando, del que se cumplen 50 años. Entonces, después Sinatra, hablando un poco ya de lo que le queda de carrera, todavía tiene por delante casi 30 años desde este disco, ¿no? Es decir, el de vida, quiero decir, no de vida total artística como tenía antes, pero a partir de ahora Sinatra va a tener algunos éxitos, pero ya no tanto. Es decir, de hecho saca el mismo año cosas que se hacían antes, de hecho, hablando antes de los Doors, publican a principios de año su álbum debut y después, en el mismo año, en el 67, el segundo disco. Sinatra también en el 67, en agosto, saca The World We Knew, con ese gran éxito con su hija, ¿no? Something Stupid. Entonces ya como que le daba más al tema popero contemporáneo, ¿sabes? Que es una gran canción, por otra parte. Unos grandes éxitos. Y después, quitando un éxito muy, muy contado, ya Sinatra no tiene el peso que alcanza con este último álbum. Mi pregunta es, ¿crees que este álbum que estamos hablando de Bossa Nova es el último gran álbum completo de Sinatra hasta que fallece? ¿Qué piensas? Desde mi punto de vista personal yo diría que sí, que este disco con Jobim es el último gran disco conceptual de Sinatra. Es cierto que después en los 70 grabó esa trilogía, pasado, presente y futuro, que sí es un disco conceptual desde el punto de vista del concepto, ¿no? Pero no es un disco que llegue ni mucho menos a las alturas de este disco con Jobim. Es cierto también que Sinatra tuvo éxitos, como tú dijiste, después de este disco con Jobim. My Way, por supuesto, es uno de los clásicos. New York, New York también se grabó después. Pero yo creo que Sinatra, no digo que no se tome en serio sus discos a partir de este o al llegar a los años 70, pero Sinatra siempre quiso, a lo largo de su carrera, mantenerse como un nombre popular dentro de la música, y se quiso siempre adaptar o dar su propia visión acerca de los diferentes estilos musicales del momento, ¿no? Entonces por eso graba algunos temas que en algunos casos a mí me parece que están por debajo de su
de su talento, y en muchos casos también temas que no le van en absoluto a su estilo musical. Trata incluso de hacer discos complicados como el Watertown, que es un disco que sí es conceptual, pero que para mí ninguna de las canciones llega ni mucho menos a la calidad de las que grabó con Jobim, o incluso a la calidad de las que grabó con Deodato. Y bueno, Sinatra es un poco hit and miss, ¿no? Como se dice en inglés, a partir de los años 70 hasta el final de su carrera. A mí personalmente sus duetos no me gustan en absoluto. No tiene algún momento, pero no me dicen pero mucho, no, ¿no? Es cierto que tiene no, además momentos, que lo graba separadísimo de los otros artistas. No me parece, sí, LA is My Lady. LA is My Lady es un buen disco, la verdad. Porque, es un buen disco, pero podría decir que es lo último ya. Pero es casi un poco como... Pero no llega a la calidad del que estamos tratando. No, yo lo describiría más como un canto de cisne que no llega a... El LA is My Lady es como un canto de cisne que no llega a la calidad de... para mí, el último gran disco conceptual de Sinatra, Pablo, es Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim, que cumple este año su 50 aniversario. Escuchan un nuevo episodio de el podcast Discos Memorables. Hoy hablamos de Sinatra y Jobim, de Francis Albert Sinatra y de Antonio Carlos Jobim, con mi buen amigo y profesor de español en Kansas, Pablo Martínez Diente. Sé que querías decir otra cosa. Adelante. Sí, un par de cosas. No olvidemos que Jobim, el mismo año, saca antes uno de sus grandes discos, Wave, y también A Certain Mr. Jobim, es decir, saca 3 en cuestión de un año, ¿no? Entonces también hay que recordar, y luego pues tiene su ciudad, Río de Janeiro, que le pone el nombre del aeropuerto, lo cual no es moco de pavo, ¿no? Entonces ahí tiene a mí lo que realmente, como resumen un poco, es que este disco tiene una gran dignificación de esas dos tradiciones, quizá más de la música brasileña, que como la música latina en general es muy 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 estereotipada, y tenemos a veces la imagen de la samba, que es carnaval, que es lúdica hasta la extenuación, representada muy sexualmente y muy turista, ¿no? Podríamos decir. Mientras que aquí es jazz, es música que, debido a esa comunión tan perfecta con los grandes estándares, da como resultado un respeto. Ya no se ve a ciertos países o a ciertas músicas como algo, bueno, pues un novelty, ¿no? Como algo que es para echarte unas risas y por incluirlo, ¿no? Por dar un barniz diferente a la carrera que alguien tiene. Es decir, yo creo, a diferencia de samba o de otro tipo de músicas, pues la bossa nova triunfa donde el resto se queda en mero estereotipo. No porque los artistas autóctonos lo quieran, sino porque el gran mercado anglosajón pues lo adapta o lo ve como algo excesivamente cliché, ¿no? Y otro comentario es que, bueno, a partir de este año, la cosa, volviendo o retornando al comienzo, a partir ya de este año, pues la cosa se va a poner tensa. Esto es el 67, en el 68 tenemos las protestas de mayo, tenemos la Convención Demócrata en Chicago, tenemos todo en el 69, la familia Manson, tenemos ya el desastre de Altamont de los Rolling Stones. Ya parece que esa delicadeza, esa melancolía, esa paz de este disco, pues ya no va a continuar el año que viene, sino que ya vamos a tener un endurecimiento a la guerra de Vietnam, y este disco, este tipo de melodías, como que ya no puede continuar. Es el fin de un optimismo. A partir del 68, meses después, 69, ya cambia totalmente la escena, ¿no? El sueño de los 60, el sueño del verano del amor, pues ya no puede existir con esas tragedias que ocurren en el mundo.
Y tenemos también a un Sinatra, Pablo, que después del desastre con la familia Kennedy, pues poco a poco, desde posiciones más demócratas, me refiero al Partido Demócrata, pues va evolucionando hacia unas posiciones un poco más conservadoras, más cercanas al Partido Republicano, y desde el punto de vista ideológico, claro, pero desde el punto de vista de su carrera, también nos encontramos a un Sinatra que se centra más en grandes macro conciertos, ¿no?, que en hacer grandes macroálbumes, ¿no? Me parece que la carrera de Sinatra en los 70 y 80 es más el Sinatra en directo, claro, ¿no?, que el Sinatra en el estudio. Está tan consagrado, ¿no?, Entertainer of the Century, que ya pues bueno, se dedica a esos recitales y más no se le puede pedir, yo creo. Pero sí, un disco, un clasicazo, el álbum que este año cumplió 50 años, se dice pronto, pero que podemos seguir escuchando hasta el día del juicio. Y precisamente vamos a recomendar, Pablo, si te parece, pues las dos posibilidades para escuchar este álbum, que es, pues por un lado, comprarse el Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim, que está todavía que todavía se puede conseguir como disco sencillo, ¿no?, quiero decir, con las 10 canciones originales y ninguna toma extra ni nada por el estilo. Pero quien quiera tener todas las canciones que Sinatra y Jobim grabaron juntos, y no solamente las 10 de este primer disco, sino las que después hicieron con Eumir Deodato, puede conseguir también el disco Francis Albert Sinatra, Antonio Carlos Jobim, The Complete Reprise Recordings, es decir, las grabaciones completas con reprise, que contiene no solo las 10 del primer disco, sino 20 canciones que incluyen tanto las que hizo con Ogerman, o las que hicieron con Ogerman, como las que hicieron después con Eumir Deodato 2 años después, en el 69. Y que pueden servir a los oyentes para ver si todo lo que hemos dicho son perogrulladas, pavadas o bueno, alguna reflexión curiosa, ¿no? En eso nos quedamos. Bueno, espero que a los oyentes ahí afuera, quien quiera que sea o quienes quieran que sean, les haya interesado esta conversación que hemos tenido esta mañana fría aquí en Martin, Tennessee, no sé, ahí en Manhattan, Kansas. También un poquito de ris, pero se agradece, es noviembre ya, que se espera. Recuerden también que este podcast de Discos Memorables va a estar disponible muy pronto ya en YouTube, y ahí pueden escucharlo, y bueno, se recomienda escuchar el disco de Sinatra ahí de fondo, al mismo tiempo que estamos comentando las canciones. Poco más que decir, Pablo, muchísimas gracias como siempre por volver. Muchísimas gracias a ti, un privilegio y nos vemos en otra exploración. Hay mucho más. Cuando usted quiera. Mucho más de lo que podemos hablar. Y bueno, Pablo, siempre ha sido así. Frank Sinatra es una de las cosas que nos une, y por tanto ha sido una maravilla poder hablar contigo acerca de este disco que a nosotros tanto nos gusta. Este ha sido un nuevo podcast de Discos Memorables. El copyright es 2017 para Antón García Fernández. Se grabó en Martin, en el estado de Tennessee. Una vez más, Pablo, muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre.